Amigos y amigas, muy buena tarde, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa. Y bueno, pues le doy la cordial bienvenida a mi compañero Ian. ¿Cómo estás, Ian? Buenas tardes, buenas noches. Y en sustitución de nuestra compañera Asbeidi, que en teoría viene en camino, viene corriendo de una diligencia de trabajo, bueno, ella se incorporará un ratito más adelante. Bueno, pues en ese sentido, pues yo me siento eh, pues muy honrado de presidir esta sesión el día de hoy. Así que, bueno, antes que nada, recordarle a la gente que estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Estaremos de manera diferida subiendo nuestro clip de nuestra entrevista, nuestra charla más adelante. Y está nuestro correo electrónico en nuestro WhatsApp por si ustedes gustan estarnos enviando preguntas, comentarios, temas que les gustaría a ustedes abordar, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí lo estaremos poniendo para los panelistas que estamos y trataremos de contestar de la mejor manera posible. Y bueno, pues Ian, como es costumbre, alguien tiene que abrir las hostilidades el día de hoy. Así que bueno, te va a tocar. Nuestro tema del día de hoy, recuerden, estamos siguiendo unos lineamientos que estamos tratando de analizar, criticar, eh, visualizar, entender, porque también hay mucho que entender aquí, que es sobre la nueva escuela mexicana. Y en esos lineamientos tenemos que ya incursionamos en dos, lo que es inclusión y lo que es pensamiento crítico. Y hoy nos toca platicar sobre interculturalidad. Dice ¿cómo se llama? La nueva escuela mexicana, que es interculturalidad crítica, pero quisimos ponerle interculturalidad porque abarca dos visiones diferentes. Entonces quisimos empezar con interculturalidad y después ya incorporar la parte crítica de este asunto. No sé si estés de acuerdo conmigo, Ian. ¿Gustas empezar o quieres que empiece yo con el tema? Pero adelante, si gustas empezar, yo te escucho. Gracias, maestro. Pues sí, si no le molesta, me gustaría dar una breve introducción a la gente, a todos los que nos están escuchando, viendo, pero primero que nada, antes de todo, saludarlo, maestro, esperando que se encuentre muy bien, esperando que también la maestra Sveidi, espero que por correr no o sea, que esté bien, que se venga tranquila hasta eso, porque ya ve que luego por andar con las prisas nos llegan a suceder ciertos desaciertos, ¿no? Así que esperemos que esté muy bien. Y como siempre, pues muy contento, muy feliz de estar en este programa y sobre todo porque va a estar bastante interesante, ya que la interculturalidad es un tema bastante curioso, ¿no? Bastante curioso. Sobre todo, llama mucho la atención porque hoy en día tenemos muy presentes sobre todo dos conceptos muy importantes, que son el de la globalización y pues desde luego la inmersión, ¿no? La inmersión en los problemas globales. ¿Por qué? Porque al estar conectados mediante el maravilloso Internet, sabemos que es muy fácil, o bueno, vaya, es más sencillo acceder a información de todo tipo. Estará de acuerdo conmigo, maestro, que el simple hecho de poder buscar noticias de tal país, ya podemos estar al tanto de qué es lo que sucede. Entonces, ciertos fenómenos, ciertas situaciones que le sucedan a otros países, ya podemos darnos cuenta de la afectación que va a tener en el nuestro, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerda esta noticia en donde decían es que los chinos están haciendo cambios en la bolsa y chin, que le dan un bajón a todas las divisas. O sea, antes para saber eso era súper complicadísimo. Tienes que esperar un fax, tienes que aventarte un telegrama, etcétera, ¿no? O tienes que esperar a que saliera en el periódico. También el New York Times, ¿no? Cómo se daban las noticias en la bolsa de valores, entre los periódicos, estaban constantemente viendo ciertas tablas de datos, etcétera, y que muchas veces no estaban tan actualizadas. Entonces, traspolándolo a un contexto educativo pasa lo mismo.
Las reformas educativas hoy en día es muy fácil estar a la vanguardia porque es tan sencillo como buscar o tener acceso a los documentos en línea directamente de la SEP. Entonces, es por ello que toma mucha relevancia la interculturalidad, porque finalmente no podemos decir que no sabemos lo que sucede en otros países o lo que sucede en nuestro mismo país cuando realmente está a un clic de distancia. Ajá. Ya que no nos guste leer es otro tema, ¿vale? Pero entonces, básicamente, esa es como la relevancia que está tomando hoy en día y sobre todo con tanta migración que se está dando, porque vivimos en unos tiempos en donde la migración es masiva, y es que realmente si nos pone, yo estaba ahorita que estoy logisteando, no sé si existe esa palabra, pero digamos que estoy checando la logística de un viajecito que tengo de la maestría, porque pues no lo merecemos, ¿no? Excusas para viajar nada más. Pero justamente estaba analizando los costos que implican el simple hecho de transportarte, el tomar un avión o tomar un camión y moverte, es relativamente accesible. Ajá, no es tan complicado. Incluso hasta en temas de papeles, realmente no llega a ser tan complicado. Es muy accesible el que tú te puedas mover de un lado a otro de manera legal. De manera ilegal, pues también existen muchas facilidades, existen eh, muchos medios, muchos métodos para poder transportarte a otro país y hacer tu vida completamente. Y si nos ponemos a investigar y a leer un poquito en las políticas de cada país, vemos que realmente han sido bastante amigables. Y que son bastante amigables, de hecho. Ajá. De lo contrario, habría una cantidad de deportaciones masiva. Entonces, pues vivimos en una época donde la migración está a la orden del día y prácticamente no podemos decir que pues no lo hay, porque claramente sí lo hay. Y desde luego que pues también ocurre algo, ¿no? Que hoy en día, sobre todo por lo mismo de la migración, existe, pues hasta la fecha sigue existiendo temas de racismo, temas de discriminación, y es lamentable, ¿no? Porque uno dirá, bueno, pues con tantos avances en filosofía, en sociología y demás, no debería de existir. Lo cierto es que no debería estar presente, pero está presente, ya sea por un tema cultural, ya sea por un tema de intereses, etcétera. Y con tema cultural me refiero a que mucha de esta gente que es racista en su mayoría, pues es gente con una mentalidad muy cerrada y que normalmente vienen de ambientes muy conservadores. Estará de acuerdo, maestro Luis, conmigo, que precisamente lo que platicamos fuera del aire. Cuando las personas han crecido así durante toda su vida en ese entorno, es muy difícil que lleguen a pensar de una manera diferente. Ajá. Es complicado que tú quieras quitarle lo racista a una persona blanca que siempre ha pensado que el blanco es el sistema, que blanco es el poder, que blanco lo es todo, por decirlo de alguna forma. Cuando realmente sabemos, y esto cualquier historiador no lo puede confirmar, es totalmente mentira. El mezclar ciertas culturas, el mezclar ciertas razas, fortalece a una sociedad finalmente, de muchas maneras, ¿sí? Pero aquí es donde nos enfrentamos a un problema y es la pérdida de identidad cultural. Porque si bien está bien mezclarse, lo que no está bien es olvidar las raíces. Ajá, porque entonces empezamos a crecer con mentalidades y con sistemas que ni siquiera nos pertenecen y que no nos identificamos muchas veces como tal. Y es justamente otro punto por el cual toma relevancia la interculturalidad, que es eh, precisamente la educación inclusiva, ¿no? En donde, y esto no me dejará mentir, maestro, ¿cuántas veces no hemos visto muchos casos en donde los maestros quieren arrancarle casi a golpes esa identidad cultural a cada persona que conocen que es diferente, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto, y sobre todo en Estados Unidos, de maestros que abusan de su posición para influenciar directamente a los jóvenes? Aquí en México también, ¿no? El caso que platicaba la maestra Sveidi la semana pasada, no, la semana antepasada, perdón, de este alumno que golpeó al maestro porque el maestro se estaba burlando de sus raíces y de sus orígenes. Y el alumno dijo, ¿sabes qué? Pues Nel, no voy a permitirlo. Y esas que se le lanzan los golpes. Entonces, hablar de interculturalidad, la verdad es que es bastante interesante y bastante amplio, porque abarca diferentes fenómenos, abarca diferentes situaciones, diferentes contextos, y desde luego que también abarca mucho, pues todo lo que es el tema de la verdadera inclusión, me gustaría llamarle así. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de interculturalidad, no solamente nos referimos, bueno, no solamente me estoy refiriendo a lo que es una raza, a lo que es una cultura, sino que también
recordemos que cultura no es únicamente, bueno, no se limita exclusivamente a la manera en la que hablas, a tus costumbres, a tus tradiciones, no, sino que también cultura influye en tu manera de ser, en tu persona, en tus actitudes, en tus pensamientos. Ajá, no sé si me explico. ¿Por qué lo diferencio? Porque tú puedes tener una tradición, no sé, todas las mañanas me levanto a comer bolillo. Ajá, esa es una tradición, por ejemplo. Y que a lo mejor tiene un trasfondo de que no, pues es que en mi familia siempre nos levantamos para comer bolillo porque eso nos da buena suerte, nos da energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es tu tradición. Pero tu persona tiene actitudes muy diferentes porque puede decir, ¿sabes qué? Está chida tu tradición, pero por mi salud yo no puedo comer pan. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues, o sea, mi persona, mi ser, no puede comer pan. Sin embargo, no significa que no pertenezca a esa cultura, porque está en mi familia, está en mi árbol genealógico. No voy a olvidar que mi tradición es comer pan, pero por mi salud no debo de hacerlo. No sé si me explico, ajá, en esta diferenciación que estoy haciendo. Porque es muy fácil confundirse de decir es que siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho así. Y muchas veces es donde nos tenemos que preguntar, ¿es correcto? ¿Está bien hacerlo? También por eso es importante conocer tus orígenes, saber el por qué haces las cosas, ¿no? Luego por eso a veces sí me gusta cuando hacen las preguntas de que, por ejemplo, ¿no? Es que la lucha libre es mexicana. ¿Y sabes por qué la lucha libre es mexicana? ¿Sabes el contexto histórico que viene desde los aztecas, desde los mayas? El por qué la lucha libre es mexicana, por ejemplo. Sí, o sea, sí me explico el punto al que quiero llegar. O sea, está bien que tu cultura la hagas parte de ti, pero no lo confundas con tus actitudes, con tu persona, con tu manera de ser, con tu manera de actuar, de pensar. Porque cultura, eso es algo que yo diría es algo ciertamente diferente. Si bien nos ayuda a entender quiénes somos, no es una ley escrita en piedra. Pero no sé qué opina, maestro Luis, lo escucho. muy interesante toda la introducción que nos acabas de, pues de dar, aquí el contexto que nos explicas para nuestro auditorio. Y bueno, a mí sí me gustaría eh, precisamente, bueno, profundizar un poquito en lo que tú ya estás planteando. De entrada, estamos hablando de dos términos muy interesantes, inter y cultura. Y cultura, sabemos que es precisamente todos esos elementos que le dan identidad a un grupo social. Un grupo social, eh, mm, como sus costumbres, con sus tradiciones, como su forma de actuar, con su forma de pensar, etcétera, su forma de hacer las cosas. Y intra eh, significa o un término que nos permite entender esa relación que puede existir entre diversos grupos sociales que pueden estar interactuando dentro de una misma región, una misma zona, un mismo grupo de trabajo, vamos, una misma empresa, una misma colonia, un mismo lugar. Puede haber diferentes culturas. Y técnicamente dice la definición que yo encontré de intraculturalidad, que se considera o que es un fenómeno social, cultural, de comunicación, comunicativo, ¿sí? Donde diversas culturas se relacionan entre sí en condiciones de igualdad, donde no, una no es mayor que la otra, sino son exactamente iguales. Y el concepto de intraculturalidad no busca la fusión de las culturas, sino de una comunicación, un respeto, ¿cómo podríamos decir? Una, este, el compartir eh, sus costumbres, sus características sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que técnicamente quiere decir intraculturalidad, una reunión
de grupos sociales con sus características originales y en un marco de respeto. Eso vendría siendo técnicamente lo que podríamos definir la intraculturalidad. Y si nos remontamos a la historia, como ahorita bien mencionabas, la intraculturalidad la podemos encontrar desde, el año 1300, más o menos 1300 antes de Cristo, cuando prácticamente se conoce a China, se conoce África, y se conoce más tarde, se conocen las Américas. Y aquí podemos entender estos encuentros de dos mundos o de dos culturas diferentes como los primeros fenómenos de intraculturalidad, donde dos culturas completamente diferentes y completamente distintas unas de otras y anónimas unas de otras se encuentran. El encuentro con Asia, el encuentro con África, el encuentro con América, prácticamente marca lo que es la intraculturalidad. Pero la intraculturalidad ha evolucionado, ha tenido un avance pues, a partir de todos esos siglos. Y al día de hoy, tú lo mencionaste bastante bien, hay un fenómeno que se llama globalización. Y la globalización es un momento en el cual, a través de las redes, de los medios de comunicación, hemos achatado esa distancia que existe entre las culturas, porque en la distancia física, porque tú mencionaste de las noticias, mencionaste del conocer otras culturas, o sea, otras tradiciones, otras formas de ser a través del Internet. Sí, efectivamente, los medios de comunicación, tanto el teléfono como la televisión, como el radio, incluso como hoy la Internet, nos han permitido acercarnos. Y ese acercamiento vuelve vuelve a mostrar ese fenómeno que se dio cuando en aquel tiempo se conocieron por primera vez a Europa con el resto del mundo. Pues hoy lo estamos viviendo junto con la globalización, nos está permitiendo hacer eso, nos está permitiendo conocer costumbres muy, muy claras, muy exactas de otras culturas, cómo comen, cómo viven, cómo visten, cómo duermen, cómo, etcétera, cómo se relacionan otras culturas. Y a partir de la globalización, hay un fenómeno que también aquí hay que mencionar, es esa ruptura que tienen tanto la línea social con la línea económica. Recuerda tú, Ian, que en conversatorios anteriores hablé de 3 líneas de estudio o de investigación que se vienen dando, que se vienen dando en el mundo, que son la económica, la social y la ecológica, que son lo que hoy estamos viendo como lo que es el desarrollo sustentable, lo que es la responsabilidad social y la línea económica que nunca ha dejado de funcionar. Más o menos en la década de los 60, entrado los 70, se manifiesta una nueva tendencia económica. Esta tendencia económica, conocida como el neoliberalismo o un nuevo liberalismo, busca asociar la situación social a las condiciones económicas. Palabras más, palabras menos, el neoliberalismo dice que la riqueza de un pueblo va a generar riqueza social. ¿Sí? Mientras más rico sea un pueblo, mientras más industria, mientras más carreteras, mientras más fábricas, etcétera, tenga una empresa, un país, ese país va a dejar de ser pobre socialmente. Pero para más o menos década de 1980, de los 80s, Latinoamérica reacciona al neoliberalismo y dice, no es cierto,
Nosotros no podemos seguir la misma línea de Europa ni tampoco la línea de Norteamérica. Nosotros tenemos otras condiciones diferentes. Y surgieron muchos pensadores, sobre todo brasileños, que ante su situación de pobreza empezaron a ver otros ambientes, empezaron a visualizar otros ambientes y empezaron a incidir en romper con la línea de la industrialización. Vamos a decirlo así. Y entonces empezaron a proponer la, la socialización y que las políticas públicas y que los gobiernos funcionen en base a la socialización y no a la industrialización. Y entonces se crea prácticamente una visión de ruptura prácticamente con la industrialización, que propone ahora lo que es la socialización. De ahí viene entonces lo que llamamos hoy, que es la intraculturalidad, y entre comillas viene el aspecto crítico que decíamos hace rato que íbamos a mencionar. Bueno, más adelante en la siguiente oportunidad hablo de la interculturalidad crítica, porque de lo que aquí se trata a partir de 1980 es de romper prácticamente con esa idea de la industrialización. Y desde entonces, prácticamente entre 1970 y 1980, que Latinoamérica viene empezando a buscar como factor de socialización o factor de guía de la sociedad, la educación. Y en la educación se pretende hacer a la población reflexiva de lo que está sucediendo en la globalización. Bueno, a la par está funcionando la globalización. La globalización y la industrialización van de la mano prácticamente. Entonces, para romper con eso, Latinoamérica dice, no, necesitamos apuntalar más a la educación. Y en la educación vamos a darles instrumentos sociales, instrumentos reflexivos, para que podamos apartarnos de la industrialización y que la riqueza sea compartida, que la educación sea compartida con toda la sociedad, que eso es lo que nos va a sacar de la pobreza. Lo dejo hasta aquí porque en la siguiente ronda vamos a ver si esto funciona o no funciona. Entonces, adelante, Ian, no sé si estás de acuerdo conmigo, adelante, y si se vale criticar, se vale discutir, te escucho con mucho gusto. Gracias, maestro, por darme la palabra. Híjoles, es que, pues finalmente sí nos enfrentamos a diferentes elementos, como usted bien comenta, y aquí me gustaría recalcar principalmente uno que usted acaba de mencionar, que es muy importante, que es la desigualdad en cuanto a infraestructura. Ajá. Porque efectivamente, ¿no? O sea, los países son muy diferentes, tienen diferentes temas culturales, tienen diferentes temas en infraestructura, tienen diferentes temas económicos, porque evidentemente cada uno tiene un desarrollo diferente. O sea, válgame la redundancia, cada uno va teniendo su desarrollo en función de los recursos que va teniendo. Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, un país que aún está en desarrollo, vamos a ponerle nombre, llamémosle Ecuador, por ejemplo. No podemos comparar Ecuador con un país como Italia, ¿no? O sea, son totalmente ambientes distintos, son ecosistemas diferentes. eh, y desde luego que no podemos también dejar de lado el hecho de que están desventajas evidentemente muy marcadas. Y también las políticas, por lo mismo, suelen ir en función de. ¿Y esto qué significa? Que si queremos hablar de interculturalidad, tenemos que entender que esta desigualdad, pues va a estar y siempre va a estar, y siempre va a existir, nunca va a desaparecer. En dado caso, deberíamos de hablar de equidad, ¿sí? Porque si hablamos de justicia, justicia va a ser imposible, pero equidad se puede conseguir. Y es ahí donde la educación tiene que formar bueno, tiene que tomar este papel en actuar en función de la equidad, es decir, de adaptar esa interculturalidad desde la equidad, ajá, de mostrarle a los alumnitos, de decir, son países distintos,
no es justo compararlos con la misma vara, pero lo que sí podemos hacer es, pues, mostrarles eso. Tú vienes de este país, tú vienes de este otro, ¿qué hay en cada uno de esos países? ¿Qué es lo que ofrecen? Y eso, juntarlo de alguna forma, hacerlo equitativo, porque creo que sí lo mencioné en el programa pasado. Precisamente ahí es donde las escuelas deberían de dejar de ser actores de, ahora sí que deben dejar de ser actores participativos en la generación de desigualdades sociales y deberían de hacer lo contrario. O sea, deberían de integrar a todos los alumnos por igual. Y desde luego que nos enfrentamos también a otro problema, maestro, que estará de acuerdo conmigo, que es la resistencia cultural y social. ¿Por qué? Porque también no solamente estamos hablando del arraigo, sino que también de la pérdida. Porque si estamos hablando de equidad, estamos de acuerdo que muchos van a tener que perder y van a perder demasiado. Y obviamente nadie quiere perder su posición, nadie quiere perder lo que ya consiguió, nadie quiere perder lo que, ahora sí que nadie quiere perder, vaya. ¿Y eso qué implica o qué significa? Pues que de alguna forma eh, esto es un juego casi casi de poderes. Porque al aristócrata nunca le va, o sea, jamás va a dejar su estilo de vida por estar a la par de los demás. Y lo vemos hoy en día. Por eso es que a mí hasta me da mucha risa esto, ¿no? Que está este fenómeno en donde los que no tienen dinero quieren aparentar que tienen demasiado y los que más o menos tienen quieren estar normales y los que de plano tienen mucho o quieren aparentar que tienen mucho o quieren aparentar que no tienen nada. Y finalmente es esa lucha, ¿no? De decir, bueno, esa lucha que se da para poder decir al mundo yo tengo o yo no tengo, o tú tienes o no tienes. Ajá. Entonces, esa resistencia es a la que también se enfrenta uno cuando está hablando de interculturalidad. No voy a decir nombres, pero es algo que luego yo veo mucho en mi familia, de que muchas veces, pues sí lo notaba, ¿no? Que hay cierto personaje que dice, no, es que, o sea, le da un asco el ir al mercado, el estar conviviendo con la gente, el comerse unas garnachas en un puesto de la calle, le da un asco. Yo digo, pues no tiene nada de malo, o sea, a lo mejor sí te vas a enfermar de la panza, pero no es porque el puesto sea sucio, sino que a lo mejor hay otros factores, a lo mejor eres muy delicado de la panza, a lo mejor te enfermas con mucha facilidad, ¿no? Yo qué sé. Pero sí hay mucha gente, ¿no? Igual, también he conocido ciertos personajes que dicen, es que a mí no me gusta estar en ciertos espacios. ¿Por qué? Y yo les pregunto, ¿y por qué? Pues es que no me gusta porque el suelo está sucio, todo está sucio. Y yo digo, no manches, o sea, tampoco le exageres, obviamente tienen sus ciertos grados de higiene, ¿no? Entonces, por mencionar algunos ejemplos, entonces, pues nunca van a querer dejar esa posición, no van a querer perder ese estilo de vida y lo van a defender a capa y espada, ¿no? Y pues también entramos en otra cuestión, que es la comercialización. Aquí sí me da bastante como que cuchis cuchis porque es algo bastante interesante. De hecho, hasta podemos hacer un programa entero sobre eso, la comercialización de las culturas, porque es un marketing impresionante. No sé si ha visto, maestro, los casos de, por ejemplo, los K-popers, así se les llaman, que son unos asiáticos, que aquí en México son consumidos, pero en masa, o sea, son miles de millones de pesos los que generan sus productos. Y eso porque una de mis primas le gusta coleccionar, ahora sí que todos sus productos. Y es increíble lo costosos y lo mucho que se venden. Porque ve, la otra vez estaba platicando y me empezó a enseñar su colección. Y yo le pregunto de mera casualidad, bueno, o sea, fue por una apuesta que estábamos haciendo. Me dijo, le digo, si tú pierdes, yo te compro una de esas cosas. Me dice, ¿seguro? Yo, pues sí, pues ¿cuánto cuesta? No, yo decía, pues una tarjeta, ¿no? No creo que cueste más de 100 pesos. Me dice, no, esta cuesta 500, esta cuesta 1000, esta cuesta 3000. Digo, hijo, no manches, pues que vuelan o qué, no, es típica frase. Y eso es algo que también, pues genera muchos estereotipos, genera mucha desigualdad, evidentemente, genera lo que estaba platicando el maestro, genera esa apropiación de que llega el punto en el que se obsesionan tanto por el marketing que se sienten expertos, especialistas, porque empiezan a investigar y dicen, ay, es que, y no sé si le ha tocado, maestro, escuchar a un par de alumnos que digan, es que yo tengo un 2% de coreano en mi sangre. Y si te quedas como de, o sea, ¿y eso en qué te afecta, en qué te beneficia? O sea, pero hasta ese punto llega, ya es una enfermedad, me atrevería a decir, porque
sí afectan a muchos jovencitos los afectan porque quieren vivir una vida que ni siquiera se les atribuye como tal algo que verdaderamente valga la pena, ¿no? Quiero decir, quieren vivir una fantasía, algo que no existe, algo que no es real. Si bien van a seguir muchos filósofos a decir es que la realidad la haces tú, pues sí, pero una cosa es tu realidad en tu imaginario y otra cosa es tu realidad palpable, la que estás tocando, la que estás viviendo. Ajá, no sé si me explico. Y precisamente esa comercialización pues ha dañado muchísimas culturas, y eso lo platicaba el caso con la película de Coco. Ya los orientales andaban queriendo adjudicar el tequila como producto nacional oriental y dices, no manches, es mexicano. Igual, gracias a grandes compañías como Disney, se tienen estereotipos sobre cómo son los mexicanos, cómo son los ecuatorianos, cómo son los peruanos, cómo son los orientales incluso. Y eso es súper dañino porque muchas veces ni siquiera es cierto o son estereotipos muy, muy antiguos. Pues es increíble cómo hasta la fecha hay estadounidenses, hay italianos que piensan que México es como las telenovelas de hace 20, 30 años. Y dices, pues no es cierto, o sea, nada que ver. Es como decir que todos los colombianos hablan como en Betty la Fea, cuando obviamente no es cierto. O es como decir que en París en todos lados hay ratas, cuando no es cierto. Y entonces todo esto, pues se va arrastrando, quiera que no, quiera uno que no, se va arrastrando y pues qué es lo que genera confusión, generan malos entendidos, genera precisamente estereotipos dañinos y desde luego también mucha desigualdad a nivel social, porque entonces empezamos con temas de adquisición, de poder adquisitivo, ajá, de que hay ciertas economías que se van a beneficiar más que otras. Y como otra mención, también me gustaría, pues digamos, como lanzar esta crítica, a ver qué tal le parece, maestro. A ver, nomás porque se da un quemón. Que es, pues realmente si queremos darle un verdadero objetivo o si queremos en su defecto, que realmente valga la pena implementar estos programas interculturales. No sé qué tan de acuerdo esté conmigo, maestro, pero se deben de abordar desde la resistencia y desde la desigualdad o la equidad estructural. Es decir, que vayan más enfocadas a lo que ya está presente y a lo que es en realidad, y no a un ideal, no a un mundo utópico, no a un debería ser, sino a lo que está sucediendo. Sí, porque no sé si lo recuerda, maestro, que hubo un tiempo en el que así se enseñaban estos temas de ética y de moral, analizando y haciendo crítica a problemas actuales que están presentes, en lugar de hacer supuestos, en lugar de estudiar el debería ser, el es que así debería de ser. No sé qué opine, maestro. Para mí sí debería de atacarse o debería de implementarse estos programas de acuerdo a esa visión, a lo que está sucediendo hoy en día. Sí, es decir, pues las políticas económicas, sociales y desde luego el ir analizando las desigualdades estructurales o las desigualdades políticas, económicas y sociales, como lo quieran ver, porque finalmente eso es lo que afecta, es lo que genera muchos problemas, es lo que ataca a nuestra sociedad. No sé qué opina, maestro, al respecto, lo escucho. Muy, muy intenso, muy intensa la reflexión, porque evidentemente cuando hablamos de cultura, pues hay muchos, muchos factores, desde la propia educación, todo lo que encierra la educación, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de dirigirse entre pares, entre adultos y menores, las creencias, es una infinidad de características que existen cuando hablamos de cultura. Eh, Mencionas muy interesante una palabra que bueno, que estuviste ahorita mencionando, que es la cuestión del poder. Eh, la, las corrientes actuales políticas critican a las corrientes de más o menos de 1960 a 2000, 2010, por allá así, 2015, más o menos. O sea, critican a ese ciclo por estar muy casado con el poder. Y que es la corriente neoliberal, que es la que mencionábamos ahorita. Pero,
¿qué es el poder? A lo mejor también habría que hacer un programa sobre el poder, porque el poder en el neoliberalismo está asociado con la industrialización, es decir, decíamos que mientras más industria tenga, más industria tiene un país, eso genera riqueza y por ende la pobreza se supone que va declinando. Pero ¿qué pasa? Tú dices bien, ¿qué pasa con los países latinoamericanos? No tenemos la misma realidad que tienen los países europeos. Definitivamente no podemos comparar un Perú, un Ecuador, un Guatemala, un México con una Italia, con una Francia, con una Inglaterra, con un Canadá, un Estados Unidos que tienen la mayor cantidad de dinero para invertir y tienen una infraestructura bastante alta industrial para producir. Entonces, ciertamente creo que el autor de las nuevas corrientes, como en este caso de la nueva escuela mexicana, critica correctamente esa situación. El problema está en que, dice Paulo Freire, la educación tiene que ser social y al ser social no tiene que ser política. La política tiene que estar al servicio de la sociedad. Y entonces aquí nos referimos nuevamente al poder. Tú lo dijiste perfectamente bien. Dime qué poder va a soltar su propio poder en favor de los más necesitados. No hay ningún poder, no hay ningún estado que haga eso. Hay estados que diseñan su política pública para ayudar a su sociedad, eso es diferente. Pero no hay ningún poder que suelte su propia característica para ayudar a los más necesitados. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la educación? Si la educación está orientada al poder y estamos acostumbrados a ese poder. Tú lo has dicho bien. Dime qué profesor va a negar o va a resistirse a su prestigio, a su propio prestigio, en favor de su grupo necesitado. No hay profesores que acepten eso. Vamos a decir que qué líder empresarial o político va a negar o a resistirse a su prestigio, a su prestigio profesional en aras de su gremio necesitado. No hay. Entonces, creo que incorrectamente queremos orientar la educación hacia lo que dice la nueva escuela mexicana, porque la nueva escuela mexicana a la interculturalidad o interculturalidad le agrega un factor, otro término que es crítico. Y por crítico, la nueva escuela mexicana dice que debemos de criticar el papel de nuestra política pública o de nuestros gobiernos o de nuestro poder, vamos a llamarlo así, porque a final de cuentas dice, apártate del poder, y para apartarte del poder necesitas criticarlo, necesitas entenderlo, comprenderlo y criticarlo, criticar su papel. Entonces, aquí entramos en una polémica y entramos en una disyuntiva que yo le pregunto a la escuela mexicana. ¿Tú quieres criticar al poder? ¿Pero con qué razón? ¿Realmente lo quieres criticar para que tengamos buenos pensadores que traten de reorientar al poder estatal? ¿O quieres crear pensadores disueltos que no toquen al poder estatal? Porque aquí estamos en esas dos posiciones. El gobierno no quiere que le digas nada. El gobierno no quiere que lo critiques. Y si lo criticas, una sanción vas a tener. Pregúntale a los periodistas.
Y por otro lado, tenemos a la escuela mexicana tratando de reorientar a la sociedad con, el pretexto de incluir a los grupos, minoritarios. Ese es el pretexto que da ¿cómo se llama? La, la nueva escuela mexicana. Dice, hay que incluir a todos los sectores minoritarios, hay que incluir a todos esos sectores. Y decíamos la semana pasada, yo no he visto que todas las instituciones modifiquen su infraestructura para poder tener gente con discapacidades diferentes o con capacidades diferentes. Yo no he visto empresas que en lugar de computadoras normales tengan una sección de computadoras en braille. ¿O sí? No hay. Yo no he visto. Si acaso tendrán una computadora en braille y a lo mejor ni funciona. Entonces, donada por quién sabe quién se las habrá donado. Pero yo no he visto empresas invertir en ese sector. Nos hemos cansado de ver calles sin rampas, instituciones sin rampas para sillas de ruedas, no hay baños para gente con problemas físico-motores. O sea, no hay. No hay infraestructura para sordos, no hay capacitación para docentes para enseñar a sordos. Entonces, ¿cómo queremos cómo queremos realmente hacer esa interculturalidad? Mucho menos vamos a tener a la comunidad purépecha. En su caso, les fueron a hacer una universidad para ellos. Y así sucesivamente. Hay otra universidad para las comunidades indígenas en Chiapas, pero son para ellos, no son para nosotros. Nosotros no estamos integrándonos a esas comunidades, ni tampoco las comunidades ACCK. Si tú recuerdas el caso de Acteal, va más o menos en ese sentido. Alguien levantó la mano porque había que criticar al país, había que criticar al poder. ¿Y qué pasó? Pues tuvimos allí una situación terrible por los años 80, ¿no? O 90. Por lo mismo, porque no hay una apertura, el poder todavía no se apertura a esa interculturalidad que necesitamos, siendo que otros países, a lo mejor podemos hablar de países del sur de Asia, Filipinas, Tailandia, algunos de esos países, no quiero decir todos, pero algunos de esos países sí están aperturando su poder a la interculturalidad. Y hay otros países que sí lo están haciendo. En África hay algunos ejemplos de eso. Pero aún en Latinoamérica las condiciones no están para poderlo hacer. Dicen los autores que es vía la educación. La educación va a tardar años, pero años, si no es que siglos, en poder hacer ese cambio. Creo que no está por allí el cómo aplicar la interculturalidad crítica que dice la nueva escuela mexicana. Creo que allá hay un faltante. Algo le falta para que podamos eslabonar bien el resto de los principios, de los ejes básicos de la escuela mexicana. Pero ese no es el camino. Ese no va a ser, no está siendo el camino, ni va a ser el camino para poderlo lograr. Es lo que yo opino. No sé si estamos en, en la misma opinión, pero eso es más o menos lo que yo vengo observando. Híjoles, maestro, una crítica bastante interesante y creo que le dio justamente el clavo de varias cosas. Sí, creo que sí le atinó bastante al clavo, o sea, en el comentario que hace, porque efectivamente es muy cierto, es totalmente cierto y finalmente vía la educación es, pues sí, comparto, ¿no? La idea de que es un arma muy poderosa. Y aquí me gustaría rescatar también algo que precisamente se mencionaba en el informe de la UNESCO, de Jacques Delors. Hay que recordar que evidentemente en la educación siempre va a haber cuatro pilares fundamentales.
ajá, que son el saber ser, el saber convivir, el saber hacer, ajá, por mencionar algunos, que falta el cuarto, pero ahorita no lo estoy recordando, porque es saber ser, saber hacer, saber convivir, y, ay, ¿cómo se llama el cuarto? Es este saber, ay, güey. Bueno, ahorita lo recordaré. Pero esos se me quedaron muy grabados porque son precisamente a mi consideración de los más importantes. Evidentemente, en este informe se hace mención de que todo es importante y de que todo tiene una función, pero para mí esto sí no deja de ser uno de los elementos más importantes porque se nos olvida a veces tanto una cosa que la descuidamos por completo y nos centramos en la otra y así sucesivamente. Y eso no es correcto, porque a fin de cuentas sabemos hacer, pero no sabemos ser. Sabemos ser, pero no sabemos hacer. Y muchas veces sabemos ser y sabemos hacer, pero no sabemos convivir. Y así sucesivamente. Es más, lo voy a buscar desde volada. Y bueno, esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque finalmente, bueno, ahí está aprender a conocer. Es saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. Ya lo aquí lo encontré rápido. Esto porque es bien importante recalcarlo, porque si estamos hablando de interculturalidad, tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que em, somos seres humanos, somos seres complejos, tenemos muchos sistemas, estamos sujetos a muchos sistemas, no necesariamente sistemas económicos y sociales políticos, sino que los sistemas culturales son demasiado complejos. ¿Eso qué implica o qué demuestra? Dos cosas. La primera, que directamente somos responsables de muchas de nuestras acciones, de nuestras actitudes. La segunda, eh, que todo lo que hagamos va a tener un impacto sí o sí. Y la tercera, que por mucho que querramos hacernos los de la vista gorda, siempre vamos a ser actores en todo este sistema llamado vida. Siempre vamos a ser actores participativos activos. Es decir, no somos una piedra que está quieta, porque hasta las piedras tienen impacto en la naturaleza. Ajá, por una piedra se puede resbalar un venado y el león lo va a alcanzar, ¿no? Por decir, una piedra puede resbalarse y le puede caer en la cabeza a una tortuga, yo qué sé. Y es increíble la cantidad de gente que tira la piedra y esconde la mano. No se quieren hacer responsables de lo que hacen, de lo que dicen, de su actuar. Estaba justamente viendo una película llamada Sangre por Sangre, no sé si la ha visto, maestro, es buena, tiene muchos mensajes muy profundos. Precisamente hablando de interculturalidad, ahí se muestra clarísimo cómo es que actúan todos estos factores y que a fin de cuentas nos lleva a una reflexión final y es, no podemos hablar de interculturalidad si somos personas cerradas de mente, cerradas de espíritu, cerradas a probar nuevas cosas, a intentar eh, nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas dinámicas. Ajá, y si no somos más tolerantes, porque yo sé, o sea, lo platicamos, maestro, fuera de cámaras, yo sé que es complicado, ¿no? A veces te saca de quicio porque dices, ay, estoy harto, pero finalmente eso no significa o no, o vaya, no es razón para ser intolerantes. Sí, es por eso que sí me gustaría rescatar esto de que mencionaba Jack Delors, que dices que hay que aprender a convivir, hay que aprender a vivir en comunidad, porque somos seres sociales por naturaleza, lo han dicho muchos psicólogos. Y el que me diga que no, que se sienta unicornio especial, sí, tú no. Pero somos seres que estamos acostumbrados a vivir pues en manada. ¿Y eso qué implica? Pues que tenemos que saber comportarnos y tenemos que saber cómo actuar si sucede algún fenómeno, si sucede alguna catástrofe, si sucede lo que sea. Y también hay algo que justamente escuchándolo, maestro, se me vino mucho a la mente y es la necesidad. ¿Y eso qué significa? ¿A qué me refiero con eso? A que hoy en día tenemos una necesidad muy grande de todas las culturas a nuestro sistema educativo, porque tienen mucho que ofrecernos, tienen mucho que ofrecer y tienen mucho en lo que nos podemos beneficiar de ello, sobre todo aquí en México. ¿Por qué digo adaptarlo?
Porque si bien no vivimos en esos países, eso no significa que no se pueda aplicar acá. Lo hemos hecho en diferentes ámbitos, ámbito industrial. Muchas de las metodologías son japonesas, son estadounidenses, filipinas incluso. Entonces, dices, oye, bueno, no, o sea, puedes crear tu propia metodología, puedes crear tu propia cultura, pero ¿por qué no de mientras adaptar lo que ya está, adaptar lo que ya existe? Incluso en programación se hace, voy a traspolarlo a uno de mis campos, en la programación. Muchas veces cuando tú estructuras un código para un programa, si bien vas a crearlo por tu propia cuenta, vas a basarte en lo que ya está, en las librerías, en código que ya está hecho, en otros programas que ya existen en el mercado. O sea, sí estás creando algo tú, pero estás basándote en algo que ya existe. Y no necesariamente eso lo hace, eso no, o sea, el que tú utilices, por ejemplo, JavaScript, es un lenguaje de programación hecho en Estados Unidos. El que tú utilices JavaScript no te va a convertir en una persona estadounidense, por ejemplo. Y eso pasa mucho, ¿no? Que a veces pensamos que el simple hecho de escuchar rap ya te hace ser negro, ¿no? O sea, no necesariamente. Eso, y eso es que eso es a lo que voy con la parte de los estereotipos. O sea, si queremos hablar de interculturalidad, tenemos que aprender a ser más tolerantes y aprender a no ser tan cerrados de mente. O con esa típica frase, no es que los productos chinos son malísimos. No es cierto. O sea, yo les puedo dar fe y legalidad de que muchos productos chinos son buenísimos porque los he utilizado, porque ya los he comprado. Y eso ya es falso. O sea, ya está por demás de decir que muchos productos que utilizamos de marcas famosas tienen su manufactura en China, solo que los reetiquetan. Muchos productos también que exportan a nuestro país, por ejemplo, aquí en México, salen de aquí de México y les ponen la etiqueta de otros países, ¿sí? Entonces, si queremos hablar de interculturalidad, también tenemos que dejar de ser hipócritas, porque también eso pasa muchísimo. La hipocresía. Justamente estaba viendo el caso de Luisito Comunica, que se hizo bastante famoso, de que lo critican porque sale una chava a decirle, es que eres un viejo ridículo porque te crees muy mexicano, pero tienes acuerdos con estadounidenses y todo, tienes acuerdos con japoneses, o sea, yo qué sé, ¿no? No recuerdo bien el chisme que iba. Y entonces Luisito, pues él obviamente, nada que ver. O sea, él tiene sus negocios, sí hace convenios para extender sus marcas, para extender productos, etcétera, porque pues es normal, pero sus negocios son mexicanos y contrata gente mexicana. Esa o sea, eso es interculturalidad. Hace el negocio con las ventajas de otros países, pero utilizando infraestructura mexicana, metiendo manos de obra mexicana, impulsando la economía mexicana. Y entonces le dice, no, es que tú vende patrias y no sé qué. Y la chava trae su ropa, sus accesorios de marcas extranjeras que dices, ¿te quejas de alguien que está haciendo algo por el mexicano y tú consumes productos extranjeros? Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, si hablamos de interculturalidad, también tenemos que quitarnos lo hipócritas. Igual hay mucha gente que también dice santo y seña de los productos chinos y coreanos y es lo que más utiliza. O sin darse cuenta es lo que más consume, ¿no? Y también pasa mucho que dicen, es que la explotación del trabajo y no sé qué, y consumen marcas como Adidas, Nike, etcétera, que yo les puedo decir de primera mano que su mano de obra no es tan como se lo pintan, no es como se lo imaginan. Entonces, sí son varios temitas que finalmente pues afectan y pues como bien dijo maestro, sí estaría interesante hacer un programa sobre el poder, cómo afecta el poder en la educación, porque finalmente pues sí eh, pues sí se tiene, ¿no? Como esta lucha de poderes a fin de cuentas, del poder adquisitivo, el poder ser, el poder hacer, ¿no? Porque ya lo mencionaban los filósofos, hoy en día el concepto del hombre libre se da en función de qué es lo que puede hacer y no tanto de su persona, qué es capaz de hacer o cuáles son sus límites. Hoy en día el hombre es libre por su capacidad de poder comprar cosas, de poder irse a diferentes lugares, de poder tener un estilo de vida con un cierto nivel, ¿sí? Pero no sé qué opina, maestro, es lo que podría decir antes de dar una conclusión. Híjole, pues tienes mucha razón. Creo que hay mucho trabajo que hay que hacer en relación a la interculturalidad.
Y además hay que considerar también la intraculturalidad, porque son dos prefijos diferentes. Inter es hacia adentro, y intra es hacia afuera. Entonces, la relación entre en las sociedades, pues es hacia adentro, pero también es hacia afuera. Y eso implica muchísimos factores. Tú los has mencionado, varios de ellos. El accionar de la gente de manera interna, de manera individual, como la reacción del grupo social es también fundamental. Creo que hay mucho que hacer, hay mucho campo que recorrer y creo que en las escuelas tenemos el compromiso de entenderlo, de estudiarlo y de proponer soluciones de interculturalidad como de intraculturalidad. Eh, si queremos cumplir realmente lo que dice el, el, el eje, el eje de la nueva escuela mexicana, pues no debemos descuidar que ese concepto tiene que estar relacionado con el resto de la institución, con el resto de la filosofía de la institución. Entonces tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar. Eso es lo que yo podría decir eh, en, en, relación a este tema, que creo que es un tema muy amplio, que yo pienso que Asbeidi corrió y dijo, no, yo no le entro a este tema porque está muy complejo, eh, pero es una realidad, es un tema que digo, qué pena que hoy no nos alcanzó a acompañar, porque le hubiera gustado también entrarle a la polémica seguramente en este concepto que es demasiado amplio. Así que bueno, pues yo con eso cerraría, Ian, y no sé si tú quieras, pues hacer algún comentario final para ir cerrando también. Claro, claro, maestro. Sí, es una pena que no estuviera la maestra Sveidi, pero pues como quiera se le extraña, siempre se le va a extrañar. Y pues aunque no haya estado, le mandamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentre súper bien. Y pues claro, claro, me gustaría una idea de cierre final con la elocuencia que me cargo de ir a usted, maestro. Y es que finalmente la interculturalidad es un concepto bastante noble y es bastante acertado que lo estén implementando porque hoy en día vivimos en un mundo en donde es necesario abarcar estos temas porque a fin de cuentas, como mencioné en un inicio, es enriquecedor, es bastante importante porque así vamos a aprender a respetar, a tomar lo bueno, ¿no? E incluso hasta lo malo para sacar reflexión de ello, ¿sí? Esto pues también desde luego nos hace ver que muchas veces las desigualdades existen y están presentes. Y eso, pues desde luego, ¿no? Tiene que ver mucho con el poder político, económico y social, como lo quieran llamar. Y es bastante importante, ¿no? Rescatar ese tema de que muchas veces las minorías, pues son las que se ven afectadas. Y eso es, pues también es importante tomarlo en consideración porque evidentemente todo va a recaer en la voluntad colectiva. Ajá. Que es algo que no siempre va a estar presente, pero que sí o sí debe de existir, generar esta conciencia sobre la voluntad colectiva, porque a fin de cuentas, pues dentro de este contexto de la interculturalidad, el respeto siempre va a ser mutuo y todo este intercambio cultural siempre va a ser, pues de alguna forma, siempre va a estar presente. Por lo tanto, no debemos de caer en ese error de pensar que la responsabilidad recae en uno solo o que recae en un cierto grupo, sino que al contrario, es colectivo todo esto. Y desde luego que pues hay que entender que siempre van a existir limitaciones como en todo, no siempre va a haber algo que te va a detener, pero no por eso es imposible, no por eso no se debería de hacer, no por eso debe dejar de estar presente, al contrario. Las limitaciones están precisamente para ser tomadas en consideración y en base a ello, eh, pues tomar acción, tomar partida. Ajá. Porque a fin de cuentas es eso. Si se están tratando de implementar ciertos temas, yo quiero pensar que es para atacar una problemática existente y no por simplemente llenar un cuadro de materias o llenar espacio. Entonces, pues ya para ir cerrando, como siempre, invitarlos a que lean, a que se cultiven, a que sean mejores que ayer y a que no se rindan,
porque sí es complicado, pero siempre se puede. Yo con eso cerraría. Gracias, gracias, Ian. Pues amigos, amigas, esta discusión continúa, este análisis crítico continúa y los esperamos la próxima semana con otro tema también derivado de todo esto, muy interesante. Por aquí los vemos, los esperamos la próxima semana. Ian, nos vemos la próxima semana. Asbeidi seguramente nos alcanzará la próxima semana. Gracias, que tengan buena noche.